Así que todo lo que pasa conviene, ¿no? El Señor sabe todas las cosas y tiene todo en control. La palabra de hoy tiene que ver con la grieta. La grieta. ¿Cuál es la grieta de la Argentina? Me cambien las luces, muchachos. Paciencia, paciencia, dame paciencia, Señor. Con la grieta de acá del sonido, hay una grieta ahí. La grieta de la Argentina será la grieta que divide a un país, según dicen la Biblia criolla. El Martín Fierro dice que los hermanos sean unidos, por eso la ley primera, si entre ellos se pelean, lo devoran desde afuera, y es una gran verdad, ¿no es cierto? La división, el pleito, pero es una forma de gobierno, la cual se sabe que viene del concepto del infierno, que dice divide y reinarás. Por eso las cosas que pasan y división de concepto, ¿no? Y eso es un mensaje aparte, ¿no? Hasta en la iglesia por ahí hay división, pensamos, no, esto está bien, esto está mal. Hay algo que tenemos que tener en cuenta como argentinos y como cristianos tenemos que tener en cuenta, que tenemos que buscar lo que nos une y no lo que nos desune. Ponernos de acuerdo en lo que nos une, punto. En la iglesia, Cristo nos une. Amén. Lo demás, cómo hacer, cómo vestirse, eso es dos mangos aparte, cada uno que piense como bien le parezca, ¿no es cierto? Lo demás no es importante, lo más importante es Cristo Jesús resucitado, que no está en un madero, que está aquí presente y está en nuestro corazón. Y de ahí es más lo que opine cada uno, porque cada uno tiene su verdad, pero la verdad es Cristo. Amén. Esa es la única verdad. Y como argentinos, ¿por qué nos une? Hay muchas cosas que nos unen. El asadito nos une, ¿no es cierto? El asadito no. Ay, hombre, esto. Lo que nos une, tenemos que. Pero no tiene que ver con esto el mensaje. Tiene que ver con las grietas en nuestras vidas. Pero para ir al tema, hay que ir a los cimientos. Hay que ir a las bases. Quiero poner una base, un fundamento en esta palabra para que podamos entenderla. Por eso quiero que vayamos a la palabra de Dios, a Mateo 7:24. Dice la palabra de Dios: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, la compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oyere estas palabras y no las hace, cualquiera que las oyere y no las hace, lo compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente le admiraba por su doctrina, porque le enseñaba con quien tiene autoridad y no como los escribas. Hablaba como alguien que sabía de lo que estaba hablando, hablaba con autoridad, no como religioso, sino sabiendo lo que estaba diciendo y lo decía con autoridad. Pero aquí está hablando, y muchos lo entendemos esto, que lo más importante son las bases, los fundamentos donde nosotros paramos. Como sociedad necesitamos saber dónde nos estamos parando. Por eso ahora está toda la sociedad así, porque están los principios, se han desvirtuado, ¿o no es así? Lo que eran los principios de la sociedad están completamente desvirtuados. La viveza criolla ya es más que cualquier otra cosa. El cambalache, el tango de cambalache parece más vigente más aún hoy que antes, que en el siglo XX. ¿No es cierto que es así? Terrible. Pero como cristianos debemos saber que debemos ir a la fuente, y la fuente es Dios. Debemos poner esos fundamentos bien firmes, nuestra casa, edificar nuestra casa sobre la roca. Y eso lo sabemos y lo tenemos bien entendido. Porque, a ver si, mire, esa casa, ahí se la lleva la tormenta, ¿no?
A ver si tenemos la de la casa de la roca, a ver cómo sería la casa de la roca. Un poquito más de haz tu casa sobre la roca y no caerá. Amén. Además, cerquita esa, la otra foto. Paciencia, paciencia. La segunda de ahí está. Mire esa casa. Bien en la roca. Totalmente en la roca. Fundada totalmente sobre la roca. Y entendemos que esos son los buenos cimientos. Y miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuáles son los cimientos del trono de Dios? Son la justicia y juicio. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Y quiero que me acompañe al Salmo 89:13. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra, justicia y juicio. No me apures, no me apures. Fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y juicio son los cimientos de su trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Amén. ¡Ah! ¿De justicia y juicio o misericordia y verdad? ¿Cuál le gusta más? Misericordia y verdad, ¿no? Para nosotros por lo menos. Para nuestro enemigo, juicio. ¡Ah! Sí, así, no sé, es así. No. Yo pido misericordia para mis enemigos. Misericordia. Tenele misericordia, Señor. Pero para nosotros misericordia. ¿Cuánto viene misericordia? ¿Por lo demás no? Ejercicio en la mano. Ejercicio. Todos necesitamos misericordia de Dios, definitivamente sí. Y nuestro cimiento, mire lo que dice Isaías 51:16. Este debe ser el cimiento en el cual paramos firme y no nos voltea nada, porque somos hijos de Dios, somos de Dios, dice la palabra de Dios. En tu boca he puesto mis palabras y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando por cimiento en la tierra, diciendo a Sión, pueblo mío eres tú. Esto es lo que te dice el Señor, y esto es lo que tiene que traer paz. Esto tenés que pararte firme, esto es lo que tenés que hacer ancla en que sos de Dios. Amén. Pero si sos de Dios, tenés que hacer la voluntad de Dios. Amén. De eso se trata. De eso se trata, hacer cimiento y entender que Dios nos hizo para su propósito y no nosotros tenemos un Dios al cual le pedimos las cosas y Él se encarga de nosotros, ¿no es cierto? Como el genio de la lámpara, frotamos entre deseos, no es así. No es así, tenemos que entender que nosotros debemos hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, es cuando nosotros tenemos el derecho de pedirle a Dios y decirle, Señor, por supuesto que la misericordia de Dios, aunque andemos en cualquier cosa, Dios tiene misericordia de nosotros. El miércoles estaba hablando de esto, que Dios es misericordioso. Hemos recibido cosas aún cuando estábamos perdidos, aún cuando estábamos en pecado, que nos tiramos de pie, lloramos y el Señor nos concede. Ese favor, esa misericordia de Dios existe, pero cuando queremos ir más allá, cuando queremos edificar una vida, necesitamos hacer buenos cimientos y entender que esos fundamentos tienen que ser puesto la mirada en Dios y hacer su voluntad. El Señor Jesús habló de ser su discípulo, y hablaba y dijo de que tienen que buscarlos, de cedernos nosotros, cargar nuestra cruz, no la cruz de Cristo. Hay muchos que dibujan, veo en Facebook cargando cruz. No es esa la cruz de Cristo, la cruz que debemos cargar es nuestra cruz.
No la que cargó Jesús. Jesús ya cargó la cruz que nos libró, nos dio salvación y vida eterna. Esa cruz no la debemos cargar, ese madero no debemos cargar. La cruz que debemos cargar es lo que dice la palabra de Dios, negarnos a nosotros mismos. Amén. Ponerlo en primer lugar a Él, poner los fundamentos bien claros en Él. En Él tiene que estar toda nuestra vida. Nuestra vida tiene que estar alrededor de Él. No nosotros esperar que Dios esté alrededor nuestro, sino nosotros tenemos que poner como centro a Dios. Nosotros tenemos que poner en el centro de todas las cosas a Dios, no nosotros en el centro. Pero esta sociedad nos empuja, nos lleva a tener esa realidad de que nosotros somos el punto, nosotros somos el centro. Y ahí es cuando empieza a tambalear la casa, cuando empieza a fallar los cimientos. Empiezan a tambalear. Nosotros tenemos que tener en cuenta esto: Dios es el centro. Dios es el centro. El centro de mi casa, de mis hijos. Es importantísimo. Ve algunas casas que están dadas vueltas, ¿no es cierto? ¿Ve alguna casa que da vuelta? ¿Hay alguna casa dada vuelta por ahí? No del desorden, ¿no? Sino de las cosas que pasan en la casa. Ahí, mire esta casa, dada vuelta, el tipo sale por la ventana. Hay casas que están así. Algunas desordenadas, ¿no? Unos sobrinos míos. Por favor, desordenado. No todo, no quiero incluir a todos, pastores, ordenados, etc. Tengo sobrinos, pero hay 2 sobrinos ahí que vivían juntos y era terrible, y al punto que las cucarachas salían diciendo esto no puede ser. Esto ya no. Esto es un asco. Sobrino no más chico, ¿no es? No quiero dar nombre. A ver, ahí me se fue así, dice así, y el Facebook lo fue. No quiero dar nombre. Hay casas que están dando vuelta, pero tenemos que poner los fundamentos. Poner esos fundamentos bien en claro. El apóstol Pablo, en la primera carta de Corintios 2:5, hablaba de que él no ponía fundamentos en palabras, en sus palabras, hablar con inteligencia, con sabiduría, sino con demostración del poder de Dios, del Espíritu y del poder de Dios. Así decía. Eso solo quiero que tengan su fundamento, del poder de Dios, ver la manifestación de Dios, ver ese poder de Dios. Por eso aquí en la iglesia esos son los fundamentos. Desde que se abrieron estas puertas, nunca ha faltado milagro. Nunca ha faltado el poder de Dios. No es simple palabra, sino la demostración del poder de Dios. Milagros, prodigios y maravillas siempre se han visto aquí en la casa de Dios. Siempre, porque esta casa está marcada por el poder de Dios y el Espíritu Santo. La paz, el gozo de Dios que inunda los corazones es la base que debemos tener. Y aquí viene el mensaje. Estas son las bases. Acá vamos a comenzar el mensaje. ¿Está preparado? Amén. El problema son las grietas. Las grietas. Que nuestra casa a veces está. Por supuesto, nosotros entendemos y comprendemos que debe estar sobre la roca. Pero hay veces que no está puesta toda nuestra casa sobre la roca y viene la grieta. Viene una grieta. Usted sabe que cuando hay una fundación, se me muere. Qué talento, qué talento. No, la otra grieta, la de la casa con grieta. Ve, hay grietas así en las casas. ¿Vieron casas con grieta? El problema de las casas con la grieta son porque hay malas fundaciones, se quiebra la otra. ¿Cómo cuesta? Bueno, esa es una casa, una torre que se ha caído, ¿no es cierto? Necesito el paso en control así. Cuente por lo menos. Bueno, lo voy a contar.
si uno tiene una parte de la casa sobre la roca, pero lo otro está sobre la arcilla. Ahí está. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Ahí está. Me rompí haciendo el... Ahí está la casa, ¿no es cierto? La grieta pasa porque está parte sobre la roca, pero hay parte sobre arcilla. Y me refiero a parte que está edificada el cuarto de los chicos, hay grieta en el cuarto de los chicos, en el cuarto del dormitorio del matrimonio, el dormitorio del matrimonio, no está justo esa parte de la casa sobre la roca, y debemos edificar todo sobre la roca. Cada parte de nuestra vida, cada área de nuestra vida tiene que estar fundada sobre la roca. Por eso hay grietas en la vida, por eso no hay un completo gozo, por eso falta la bendición de Dios. Tenemos que entender en esto que Dios trabaja en nuestras vidas y quiere que estemos por completo sobre la roca. Amén. A veces no está sobre la roca la finanza. Y eso duele, ¿no? Y se empieza a rajar y se empieza a quebrar y entramos en deudas. Y usted sabe que la deuda, un hijo de Dios no puede estar en deuda. Si está en deuda, si está endeudado con la tarjeta, si está endeudada con la suegra, ni hablar, vamos a orar para que reciba liberación, salvación, porque si el hijo libertario sería verdaderamente libre. Se sabe que la deuda es una esclavitud y ningún cristiano tiene que estar en deuda. Dice la palabra de Dios que la bendición de nosotros es que no pediremos prestado, sino que vamos a prestar. Esa es la bendición de Dios, en la palabra de Dios, y fundamentarnos en la palabra de Dios. Amén. Amén. Quiero que me acompañe al Salmo 11:1. Recién empiezo con el mensaje, pastor. ¿Qué hora es? Con esa madre que estaba ya cansada con los chicos. Dice, mamá, dice, los fideos se pegan, déjalo que se mate. En el Señor hallo refugio. ¿Cómo pues se atreven a decirme, huya al monte como las aves? Vean cómo tensan los arcos los malvados, preparando las flechas sobre las cuerdas para disparar desde las sombras contra los rectos de corazón. ¿Cuántos quieren volar? Cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? ¿Qué le queda al justo? El Señor está en su santo templo. En los cielos tiene el Señor su trono. Entienda esto, el Señor está aquí, pero su trono. Y con sus propios ojos lo examina. El Señor examina al justo y al malvado, y aborrece a los que aman la violencia. Hará llover sobre los malvados ardientes brasas y candente azufre. Un viento abrasador será su suerte. ¡Wow! El justo es el Señor, perdón. Y ama la justicia, por eso los íntegros contemplarán su rostro. Y aquí esto es tremendo, ¿no? Buscar el rostro de Dios, buscar su rostro. Y ahí es cuando las grietas se solucionan, pero tenemos que trabajar en las grietas. Como muchas veces pensamos, y es el mayor problema que tiene el cristiano, tiene su casa sobre la roca, pero hay áreas en las cuales no tiene cuidado y tenemos que velar por todo. Nosotros esperamos que Dios, como le decía recién, cortemos la lámpara y nos dé los 3 deseos, y no funciona así.
No funciona. Esperamos que Dios nos solucione todos los problemas a los cuales nosotros nos metemos propiamente. Y esa es la segunda tentación a la cual el Señor Jesucristo, el diablo lo tentó. Y esa es la mayor tentación que nosotros tenemos después de las cosas naturales. Usted sabe, las tres tentaciones que tuvo Jesús son las tentaciones, todas las tentaciones que sufre el ser humano. La primera era una necesidad. La necesidad era de Jesús de comer, pues pasó 40 días sin comer y necesitaba comer. Bueno, la necesidad quiere decir, Señor, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Dice, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Amén. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos enfocamos en la necesidad, pero nosotros necesitamos enfocar en la palabra de Dios. Amén. Para ser saciados, para no pasar la necesidad. Nosotros ya nos enfocamos en el problema. Y el Señor dice, primero, antes de llegar al problema, enfocarnos en cómo salir con la palabra de Dios. La segunda tentación dice, tírate, los ángeles te van a sostener. Y nosotros hacemos eso, nos tiramos de cabeza. Dios va a resolver. He escuchado siervos de Dios diciendo, yo me encargo de las cosas de Dios y Dios se encarga de mis hijos. No funciona así. No funciona así. Yo tengo que pasar tiempo con mis hijos. Yo paso tiempo con mis hijos. Dije, bueno, pasó esto que no tenía que salir del país porque mis hijos se les vencía el tiempo. Y dije, podría haber salido, ido, o haber ido y haber vuelto en el día. Pero dije, voy a aprovechar para pasar tiempo de calidad con mis hijos. Amén. Porque Dios va a demandar de mis hijos. Yo sí, tremendo pastor, tremenda iglesia, y mis hijos yendo al mundo. ¿Qué testimonio es ese? Que mis hijos perdidos, ¿para qué sirve todo lo que haga si mis hijos se van al mundo? Si mis hijos se van al infierno, de nada sirve. Por eso tenemos que estar nosotros en cuenta que no debe haber ninguna grieta. Para eso necesitamos entender que todo tiene que estar puesto en los pies de Cristo, fundamentado sobre la roca. Amén. Pero para eso necesitamos confiar en Dios. Confiar en Dios. Él es nuestro refugio. En Él hay refugio. Entender que no tenemos que salir volando. No, Él es nuestro fundamento. Pues a veces tenemos ganas de salir volando. Pero ahí está. Gente con arco para bajarte. Entender que el refugio es en un Dios y ese fundamento es Dios. Y confianza. La confianza no es solamente una palabra. La confianza, cuando usted confía, y la confianza que Dios quiere, es como tirarse para atrás. Ahí está. Tirarse para atrás y esperar que alguien te haga. Y esa es la confianza que quiere el Señor que tengamos en Él. ¿A quién le podemos confiar algo así? De tirarnos para atrás. Solamente a Dios. Solamente a Dios. Esa confianza me tiro para atrás, según me agarro. Hasta la alerta. ¡Ah, hola! Ahí te agarro, solamente te agarro. ¡Hola! ¿Sí quién es? Se me puedo romper el chiste, pero no. Líbrame de la tentación, Señor. Esa es la confianza que Dios quiere que tengamos. Hay áreas que le hemos entregado a Dios porque hemos confiado en Él, porque hemos recibido. Cuando llegamos al Señor, hemos recibido la paz y ponemos la confianza en la paz, pero entregamos nuestra salud. Y hay un quebrantamiento, una grieta. Pero necesitamos entregarle nuestra salud, necesitamos entregarle a nuestra familia, necesitamos entregarle nuestras finanzas. Todos los pies del Señor, ponerlo en fundamento claro y firme y poner toda la confianza. No, esto lo puedo arreglar yo. Sí, pero nosotros tenemos que hacer parte de la parte, entregarlo al Señor, dedicarle tiempo, instruirlo, instruir a nuestros hijos, me refiero. 100% eso es lo que quiere el Señor de confianza. 100% que confiemos en Él, no ciegamente, porque muchas veces el ser humano dice confío ciegamente en tal. Hoy ha sido tanto frío que escuché decir tengo tanto frío que pondría las manos hasta por Cristina, dice.
No sé qué Cristina. Con una confianza ciega. Es saber que Dios es todopoderoso, que sabemos que lo sabemos, que es la roca firme, que es donde nos podemos parar firme, pero muchas veces hay áreas que no se la podemos entregar porque pensamos que nosotros lo podemos tener, o por descuido, ¿no? Muchas veces por descuido, como decía de los hijos, tenemos que encargarnos de ellos, hablarles, decirles. No, bueno, mi hijo viene a la iglesia. ¿Te ha hablado con sus hijos? ¿Le ha dicho qué crees? ¿Cómo está tu corazón? ¿Le ha hablado? ¿Le ha dicho de lo que Dios ha hecho en su vida? Porque muchas veces cuando somos cristianos desde hace tiempo, nosotros experimentamos el poder de Dios, pero nuestros hijos no. Ya están acostumbrados. Es una costumbre la iglesia. Es un ámbito. Pero nosotros todos los días tenemos que hablar del poder de Dios. Con ese fundamento. Con ese fundamento. Pero nuestra confianza plenamente tiene que estar en Él. Cuando nosotros confiamos en Él, todo lo basamos en su palabra, en sus caminos. Hablarle a los hijos, ponerle ese fundamento. Realmente yo no sé cómo hace el mundo. Porque está muy difícil la cosa, no dejar ir a los hijos a la escuela. Hay tanta violencia, tantas cosas que pasan que uno dice, no sé cómo hace. Realmente porque uno está confiado en el Señor, porque uno ora. Yo los bendigo cada vez que salen mis hijos, cada vez que me voy, los bendigo mis hijos. Dios te guarde, te bendiga. Dios te bendiga, hijo, no como una palabra al viento, no como una palabra religiosa, sino sabiendo lo que estoy diciendo. Dios te bendiga. Guárdalo, Señor, oro por ellos, no lo dejo. Señor, no guarda, no. Señor, guarda su salida, su entrada. Guárdalos, Padre Santo. Encomienda tus caminos al Señor y todo te irá bien. Amén. Es una oración. Cada vez que prendo un viaje, encomiendo al Señor mi camino. Como el último viaje, encomendé ni una goma pinchada. Fui en auto. Hasta conocer, crucé de ferry, no sé, le pinchó la goma al ferry tampoco. Hasta se lo no sabe. Poner los fundamentos, ponernos ahí y tener en cuenta todo nuestro ámbito de nuestra vida en el Señor. Solo en Él. Quiero que me acompañe al Salmo 26. David era un hombre guerrero. Él escribió la mayoría de los salmos, no todos, pero la mayoría de los salmos lo escribió él. Y este es un salmo de David. Un hombre guerrero, un hombre que tenía autoridad, un hombre que la tenía clara, estaba bien parado, pero él entendía que tenía que pararse y confiar solo en Dios, no en sus fuerzas. A veces ponemos nuestra confianza, esto lo puedo solucionar, pero y esto lo pongo en el manual del Señor, en esto no, esto lo pongo en este fundamento. Poner toda la confianza en Dios. Dice la palabra de Dios, ahora conozco. ¿Lo conocía antes? Nah. Ahora me cayó la ficha, dicho el cordobés básico. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. ¿Cuántos ante la dificultad, ante el problema, claman a Dios? El nombre de Jehová está en sus labios y proclaman la palabra de Dios. El nombre de Dios ante cualquier dificultad, ante cualquier problema. Si está pasando por necesidad, dice, las llagas de Cristo traen sanidad. Por las llagas de Cristo traen sanidad. Dice, ciertamente se llevó toda enfermedad. Palabra de Dios. Si está pasando por angustias, por problemas de falta de paz, dice que Él pagó, ya pagó para tu paz. Ya pagó para tu paz. Él ya dio el pago. Si estás pasando por necesidad,
Si estás pasando por escasez, la palabra de Dios dice que Él vino para dar una vida y una vida abundante. Señor. Tu palabra dice, Señor, tu palabra dice, a ver si cantamos, derrámate, Señor, como tú dijiste. Estamos clamando que Dios derrame su poder, amén, su misericordia, su presencia en este lugar, como Él lo prometió. Amén, Señor. Y se cumple. Y se cumple porque manifestamos, declaramos la palabra de Dios. Y cuando manifestamos y declaramos la palabra de Dios está puesta en juego. No nuestra palabra, la palabra del Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de lo que vemos y de lo que no vemos. Amén. Todo lo hizo Dios, pero esa confianza tiene que estar plenamente. Y cada área. Y necesitamos entender esto, que somos probados, como leíamos en Salmo 11. Pasan cosas, examina el Señor, decía el Salmo 11:5. Examina a los justos y a los malvados. A todo examina. Pasamos por pruebas, pasamos por dificultades. Pero ¿dónde estás? ¿Estás parado sobre la roca? ¿Hay grietas en tu vida? ¿Estás parado sobre la roca y toda tu casa está sobre la roca? ¿O hay parte que está haciendo cri, ahí al fondo? La parte de la casa de la suegra. No se hace. Pobre suegra. Nuestra confianza tiene que estar plenamente en Dios. El salmista decía, ¿no? Ya conozco que no es con mi fuerza. Ya conozco un hombre guerrero, un hombre que se enfrentaba. Si había gigante, ahí vamos. Pero él sabía que la confianza tenía que estar puesta en Dios. Amén. No en sus fuerzas. Ellos confían en esto. El mundo confía en su fuerza, confía en su dinero, confía en su bienestar. Pero nosotros confiamos y estamos parados y nuestros cimientos están firmes y estamos en pie porque confiamos en Dios. El Salmo 22:5 habla que no avergüenza esa confianza. Que la confianza en Dios no avergüenza. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Si pones toda tu casa, esa confianza plena sobre esos cimientos, no va a haber grietas. No vas a ser avergonzado. Quiero que me acompañe al Salmo 94:22. 94:22. Salmos 94:22. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Amén. Ahí está la roca de la confianza en el Señor. ¿Puedes confiarle todo a Dios? Amén. ¿Se lo ha entregado todo? ¿Le has entregado cada área de tu vida? Como lo he dicho otras veces, el problema que estamos pasando, cualquiera sea su dificultad, cualquiera sea, en donde está flaqueando es donde no le ha puesto la confianza a Dios. Así duro, pastor, sí. El área que no le hemos entregado a Dios es justamente la que estamos padeciendo. Por eso nosotros debemos hacer cambios. Si no hacemos cambios, nada va a pasar. Y el cambio hay que hacerlo ahora, en este momento. Tomar la decisión de hacer el cambio. Tomar la decisión de hacer el cambio. Decir, bueno, ¿cómo debo hacer? ¿Cómo debo hacer? Vamos a hacer planes, cómo cambiar esta área de mi vida, cómo hacer los cimientos. Los cimientos se pueden arreglar, usted sabe que los cimientos se pueden arreglar. Es más costoso. Hay más costo cuando hay que arreglar los cimientos. Usted sabe que hay que hacer, el pastor Andrés trabaja en una empresa que se dedica a fundamentos, y si no le explican a él, un ingeniero que sabe las cosas. Mire esa
casa que ha tenido problemas de cimientos, tuvieron que hacer toda una estructura soldada, agarrada. Cuesta, pero se puede arreglar. Tiene arreglo. Pero tenemos que trabajar en ellos, esforzarnos en ellos, trabajar en esas áreas en las cuales no le hemos entregado al Señor y esmerarnos y decir, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es tu problema? Enfócate, ¿cuál es el problema? Para decir, vamos a los fundamentos. Vamos a los fundamentos, ponerlo firme en la mano del Señor. Sea lo que sea. Enfermedad, como le decía, problemas económicos. Pon esos fundamentos. Pon los fundamentos y creerle a Dios. Como decía, atadura de deuda, entrégalas al Señor. Amén. El poder de Dios está aquí. Declaro sobre las vidas que están endeudadas cancelación de deuda sobrenaturalmente en el nombre de Cristo Jesús. Pero no se meta más en deuda. No se meta más en deuda. El poder de Dios. Aquí está el poder de Dios. Créalo y vaya a ver las cuentas. No es un error del banco. Ha sido cancelado. Gloria a Dios. Dele la gloria al Rey. Dele la gloria a Dios. Póngase de pie. Póngase de pie. En su mente ponga el problema que lo está afligiendo en este momento. Y dígale, Señor, ayúdame a ponerlo sobre tus cimientos, sobre tu roca, esos cimientos, ponerlos sobre la roca. Ayúdame, dame sabiduría. En Santiago 1 habla de que debemos gozarnos cuando estemos en diferentes pruebas. Pero entender que eso es lo que nos lleva a poner los fundamentos. Y cuando estamos en diferentes pruebas, dice, pedirle sabiduría a Dios. Si no sabes cómo salir, pedirle sabiduría a Dios, que la da sin reproche. Necesitamos pedirle sabiduría a Dios para saber cómo arreglar esos cimientos y ponerlo sobre la roca. Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría para ponerlo sobre la roca. A este problema, a esta dificultad, ponerlo sobre la roca. Incline su rostro. Padre Celestial, amado Dios, vengo a pedirte por tus hijos, por todas nuestras vidas, Padre Santo, que podamos ser, Padre Santo, sabios, entendidos, Padre Santo, a evitar toda grieta en nuestra casa, en nuestra familia, Padre Santo, y poner toda nuestra casa sobre la roca. Poner toda nuestra casa sobre la roca. Señor, te pido que traigas paz a tu corazón. Trae sabiduría, entendimiento, Padre Santo. Y tengan el querer como el hacer los cambios necesarios, ajustes en sus vidas, Padre amado. Dale valentía, osadía, Padre Santo, para poner todos sus cimientos sobre la roca. En el nombre de Cristo Jesús.